justamente para prevenir. ¿Estos planes de contingencia existen o no existen en el ámbito de la región Lima? Este plan de contingencia frente a la temporada de lluvias. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una subgerencia de estimación de riesgos y desastres que se encarga pues de verificar todas las situaciones que tiene la ciudad de Lima metropolitana. Justamente en estos momentos nosotros eh, enero y desde el año pasado, mediados del año pasado, se comenzó la descolmatación de la parte del río, de la zona de Guaycoloro, donde de extremo a extremo algo de 23.000 metros cúbicos van siendo limpiados de la zona que se encuentra prácticamente colmada, muchas veces de basura, de piedras, que se van acumulando durante el año. Esta gestión se hace y se continuará haciendo de manera permanente. Muchas veces pasa desapercibido porque no tenemos pues los hechos que se puedan haber o se puedan presentar. Ahora sí tenemos el plan de contingencias, coordinamos permanentemente con los gobiernos locales. Esa es una responsabilidad que tenemos encargada por parte del alcalde Rafael López Aliaga, que permanentemente concurre en el tema de la prevención, la cultura de prevención que tanto necesitamos en todo el país. Señor Casareto, muy buenos días. Le saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. En ese orden de cosas, ¿podríamos afirmar que la región Lima está preparada para afrontar un posible desborde de ríos? ¿Se pueden sentir un poco más tranquilos los limeños si es que hay eventos naturales que pueden afectar esta región? Mira, yo creo que aquí hay un tema que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué se suscitan las desgracias? ¿Por qué tenemos víctimas que lamentar? Porque nosotros y muchas personas con mucha negligencia invaden los ríos, están construyendo precariamente viviendas, las ocupan. Me imagino que todos sabemos que por la necesidad económica, pero el río siempre va a volver a su cauce normal. Nos ha pasado en el 2017 cuando arrasó con todo el polideportivo de San Martín de Porres, en el distrito de San Martín de Porres. Entonces creo yo que si tenemos esos ejemplos del retorno del río, de las quebradas que se activan después de 15, 16 años como sucedió en Chaclacayo, creo que todos tenemos que tener conciencia de que tenemos que seguir trabajando en el caso de los funcionarios, de las autoridades, el trabajo de las recomendaciones, la preparación para poder responder ante una situación como la que acabamos de ver en Camaná y que mucha gente pues era parte de la zona donde iba a desembocar el río en algún momento. Claro, a veces la negligencia, el deseo de querer tener nuestra casita propia nos lleva a cometer errores que pueden costarnos la vida. En ese sentido, señor Casareto, ¿cuáles son las zonas de mayor riesgo en Lima, las que han identificado y en donde se debe trabajar para evitar este tipo de situaciones lamentables, de repente viviendas notificadas para que puedan reubicarse, que puedan irse a otras zonas a vivir porque viven en lugares de alto riesgo? Sí, nosotros tenemos chequeado el río Chillón, que es un río que está en la zona norte de Lima, el río Rima, tenemos el río Surco, que son 3 de las cuencas que rodean Lima. Y en esas 3 estamos trabajando en el tema de prevención, en el tema de descolmatación. Hay proyectos, licitaciones en marcha con convenios que se tienen con el Ministerio de Vivienda, donde articulamos con la Autoridad Nacional del Agua. Creo que en la interna nosotros tenemos un trabajo denodado que ustedes comprenderán, se inicia la gestión y se tiene que retomar todo lo que tenga que ver con la prevención. Es una consigna del alcalde Rafael López de que todos estemos pendientes de cuáles son las zonas que más se afectan. ¿Puede mencionarnos esas zonas, por favor? Sí, el río Chillón, tenemos el río, la parte de la zona de Guaycoloro en Carapongo. Por las claro, por las experiencias que tenemos, las 16 quebradas que tiene Chosica van a desbordar en cualquier momento y estamos haciendo las advertencias,
los trabajos de prevención con el alcalde de Chosica, que acabamos de juramentar a su plataforma, a todo su equipo y a todas las autoridades que tienen que ver directamente con esta competencia de prevención. Señor Mario Casareto, le voy a pedir por favor que nos espere unos segundos. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego retomamos este importante diálogo. ¿Cómo no, 8:47. Volvemos. Lima, las autoridades regionales han indicado que están en alerta máxima en 6 provincias: Yauyos, Huarochirí, Canta, Ollón, Cajatambo y Huaral, ¿no? Usted es un especialista en gestión de riesgos de desastres. ¿Por qué se presenta esta situación en estas provincias? ¿No se han tomado las medidas preventivas necesarias? Bueno, tenemos entendido que es el gobierno regional de Lima Provincias, tiene un trabajo ahí que realizar de prevención de manera permanente, y creo que aquí el problema que se suscita, vuelvo a reiterar, es un tema de coordinación entre las autoridades. A nosotros, en el caso del gobierno metropolitano de Lima, el programa de gobierno regional tiene un convenio permanente con el Ministerio de Vivienda, el programa Nuestras Ciudades, que permanentemente estamos reunidos. Hay un aproximado de 4 kilómetros y medio de todo el recorrido que tiene el río que atraviesa la ciudad de Lima metropolitana, que está en estos momentos siendo verificado en qué lugares se tiene que hacer la descolmatación para que el río pueda transcurrir sin alterar la tranquilidad de las viviendas que se encuentran aledañas a las laderas del río. Eso es lo que estamos tratando de prevenir. Yo creo que si hacemos este trabajo de prevención no vamos a ser sorprendidos como normalmente ha sucedido en anteriores oportunidades. El río en Lima metropolitana, el río Rímac, sí está en una creciente permanente por las constantes lluvias que están habiendo en la Sierra Central. Y eso, ya tomando las precauciones, el trabajo de descolmatación, por ejemplo, en zonas pobladas como Santa María de Huachipa, la relación, el trato con las sugerencias del centro poblado de Huachipa, de Lurigancho, Chosica, tiene que ser constante para evitar esta situación. Todo depende, Carlos, de la prevención, del trabajo que se haga anticipado para evitar que esto nos pueda tener de sorpresa una situación que tengamos que afrontar, que tenga víctimas que lamentar. Y bueno, perdón que insiste en esto, pero es importante que también la gente conozca específicamente las zonas de alto riesgo. Y en ese sentido le quería consultar si hay viviendas que definitivamente no deberían estar donde están en estos momentos. Tal vez han acudido, han notificado a las familias para que se retiren, porque en una eventual emergencia estas viviendas serían las primeras en ser devastadas. ¿Tenemos la data, un número de repente de cuántas viviendas están en zonas peligrosas y que de repente ya las autoridades han notificado para que las desalojen? Sí, a ver, así como tenemos fincas ruinosas, viviendas inhabitables en el cercado de Lima, igual tenemos la data de todo lo que es el recorrido de los distritos del Rímac, San Martín de Porres, Puente Piedra, Lurigancho, Chosica, que tenemos la cantidad, yo creo que supera más de las 1.200 viviendas precarias que han sido construidas paulatinamente en el correr de los años y que han dejado pues una situación de riesgo permanente. Pero eso es un tema de la situación económica que tiene el país y que de alguna manera la gente se refugia en lugares donde empiezan a invadir o empiezan a ser conducidos por personas que les dicen que ahí va a ser su título, van a poder lograr tener un título de propiedad y están invadiendo prácticamente el cauce del río. Entonces creo que toda esa data la manejamos con el Ministerio de Vivienda, vuelvo a reiterar, con los municipios que están comprometidos en este recorrido de todo lo que es el río Rímac en la ciudad metropolitana de Lima. El señor Casareto, en caso de una emergencia, no esperamos que suceda esto, pero ¿se cuenta con un presupuesto suficiente en Lima o es necesario tener mayores recursos económicos? Yo creo que el decreto supremo que se ha emitido por la emergencia que hay ahorita de precipitaciones pluviales en todo el tema de la Sierra Central y Lima,
creo que puede generarse una ampliación de presupuesto para poder hacer la descolmatación en más lugares que se requieren en todo el recorrido que tiene el río. Lamentablemente el presupuesto muchas veces es ínfimo para poder aplicarlo en la necesidad que se tiene real y sobre todo en los lugares que son evidentemente amenazados por esta situación del desborde de los ríos, ¿no? Yo diario les puedo confirmar, nos paramos en el puente Abancay, en el puente Huánuco, en el puente Guaycoloro, que está en plenas obras de construcción, y vamos viendo el aumento del caudal y vamos siguiendo los informes que nos pasa el grupo de trabajo de la zona este, cuando va de grado en grado, de nivel en nivel. El río va aumentando de acuerdo a la precipitación de lluvias y vamos en el nivel 1, nivel 2 y vamos preparándonos conforme nos van avisando. Eso es 24/7, todos los días atentos a esta situación para evitar pues el factor sorpresa. Y un ejercicio, de repente, señor Casareto, a modo de ejemplo, por favor, ¿qué pasa si hay una familia que vive en el cauce del río Chicón? Si se registra un desborde de río, un huaico, ¿a dónde debería acudir? ¿Qué debemos hacer en caso se registre una emergencia de este tipo? Sí, yo pienso que hay que tener en claro dónde vivimos, de qué material hemos estructurado nuestra vivienda. Si somos conscientes de dónde estamos, lo primero que tenemos que saber es que la evacuación tiene que ser inmediata. Y esta evacuación tiene que ir acompañada de saber la ruta que voy a utilizar para salir en el momento que se anuncie estos tipos de desbordes. Entonces, la recomendación que damos aquí a las personas que ya están en lugares complicados y que lo saben y están conscientes, la preparación en el tema de evacuar de manera inmediata. En el tema de evacuar, la parte más importante que tiene su área donde están viviendo tiene que ser a un lugar seguro. Y eso todo depende de la preparación, similar a los terremotos, a los movimientos de grados altos, donde sabemos que vivimos en un edificio o que hemos construido nuestra casa de manera precaria. Tengo que saber que de esa casa no voy a poder subsistir o salir adelante en una emergencia. Una última consulta, ¿Cuál sería un lugar señor? seguro? ¿Parte alta? Sí. Claro, inmediatamente hay que subir. Esto es anunciado. Nos damos cuenta. Ustedes han visto el desborde en Camaná, digamos, Huayco, Aluvión. Han visto cómo se va desplazando y hemos podido observar que en la parte alta la gente empieza incluso hasta a grabar, empieza a ver cómo el desborde va llevando sus propias viviendas. Es porque es la única parte donde tenemos que reconocer antes de que nos tenemos que colocar para poder pues salvaguardar la integridad física de toda la familia. Bien, prevención entonces es la palabra clave del señor Casareto. No hay tanto otra, Carlos. Prevención. para las autoridades como los ciudadanos, ¿verdad? Muchísimas gracias, el señor Mario Casareto, por este diálogo con RPP, con Ampliación de Noticias. Muy amable. A sus órdenes. Buenos días. Muy buenos días. 9 de la mañana en punto, amigos. Hemos conversado con Mario Casareto, gerente de gestión de riesgo de desastres en Lima. Vamos al gran resumen de la hora y luego regresamos con más información, con más diálogos, con más entrevistas aquí en Ampliación de Noticias. Volvemos.